Hola, ¿qué tal? Vamos a realizar el cálculo de los salarios reales. Vamos a hacer el análisis de deflación. Vamos a deflactar una serie económica y en este caso los salarios, y obtendremos los salarios medios, el salario promedio o el salario por trabajador en El Salvador. La base de datos que tenemos ahora y que se ha mandado y que estará en la descripción de este video es base de datos El Salvador. Ha sido una construcción por medio de fuentes viejas y en algunas partes de extrapolaciones, etcétera. Por ejemplo, aquí el PIB está tomado del Banco Mundial en el 2009 al 2014 y del Penn World Table, la versión 7.1. En Google pueden buscar Penn con doble N, Penn World de mundo y tabla, table, Penn World Table de la versión 7.1. Se extrapolan crecimientos de tal forma que tenemos al final una serie desde 1920. Esta serie del PWT está desde el 50 y hay otros datos que utilizamos ahí. Aquí está la documentación de qué tipo de datos utilizamos. Por ejemplo, del 20 al 62 se utilizaron datos de Angus Madison, de este periodo del Banco Mundial, etcétera, ¿no? Y bueno, hice un apartado de unas variables, que en este caso es el PIB, la participación de los salarios en el PIB, el empleo, el capital, el índice de precios implícito del PIB base 2005 igual a 100. Como quiero dejar las cosas un poco mejor, claras y más concisas, elimino ahora esta parte y me quedo con 1920 hasta el año más o menos 2010-2014. Bien, tenemos aquí el PIB a precios reales. Esto está a precios reales. Comentar antes de entrar de lleno con el video, con la parte de la deflación, que este proceso de deflactar es muy importante, porque si solamente trabajamos el Producto Interno Bruto o los salarios en términos corrientes, nominales, va a estar desvirtuado este quantum, esta cantidad, por el hecho de que los precios afectan esta cantidad de dinero y por tanto si uno observa los salarios en términos corrientes, va a observar que crecen siempre, pero no se toma en cuenta en este caso el efecto de los precios. Hay que tomarlo en cuenta para poder analizar, por ejemplo, el salario medio. Entonces bien, sabemos nosotros que deflactar es lo siguiente: obtener el PIB, la YK, es decir, el PIB real, va a ser igual al PIB corriente entre el índice de precios. Por tanto, queda claro que si queremos calcular a precios corrientes, esto debería de ser igual a la multiplicación de YK por el índice de precios. Está dividiendo, pasa multiplicando. Y por supuesto el índice de precios quedaría en función de YC sobre YK. Tomando en cuenta eso, que es importante, vamos a calcular por favor el PIB corriente con esta ecuación. Entonces, PIB corriente. ¿Por qué sé que es real el PIB que está en la columna C? Bueno, si yo lo grafico, observarán que tiene una cadencia incluso en el año 80 hacia abajo. Generalmente estas cadencias cíclicas y demás y crecimientos no tan grandes son características de una variable constante. En cambio, cuando crece de forma exponencial son
es una característica típica de una magnitud a precios corrientes. Ahora le mostraremos el PIB a precios corrientes. Ahora está el PIB a precios constantes, lo voy a poner así como YK. Y bien, entonces calculemos mediante nuestra fórmula que hemos planteado aquí muy claramente la multiplicación de YK por el índice de precios. Entonces hagámoslo. Tendríamos entonces el Y corriente sería igual a el PIB constante por el índice de precios. Está en tantos por unidad, por cierto, el índice de precios. Vamos a verlo, o bien hay que verificar eso. Vean ustedes que Y tiene un 1 cuando es 2005, por tanto esa es la base. Toda la referencia de los precios está en función de las cantidades del 2005, ¿de acuerdo? Es decir, cuando vemos este numerito que está aquí, estamos diciendo que en el año 2006 los precios crecieron 2.8% más en promedio que el año 2005, que todos los precios en su conjunto de los que componen la canasta del Producto Interno Bruto, porque es un índice implícito del PIB, no es un índice de precios al consumidor, es un índice que hace referencia a una canasta o a mercancías que están en el PIB. Entonces, ese 1.028 significa, al multiplicarlo por 100, que hubo un crecimiento del 2.8% de inflación y que los precios se incrementaron en 2.8% en promedio. ¿De acuerdo? Aquí ya estaríamos hablando de 5.7 puntos porcentuales respecto al año base, 2005. Aquí tendríamos que en el año 2010 los precios crecieron 10.7% respecto al año base, 2005. Y así sucesivamente. Bien, aquí tenemos pues el PIB a precios corrientes. Ahora vamos a graficarlo. Seleccionamos aquí hasta el año 2010. Tiene sentido solamente hasta el 2010. Y seleccionamos aquí. Apretamos control para poder hacer esta gráfica. Lo mantenemos. El control del teclado y hasta el 2010. Soltamos. Nos vamos aquí a la hoja activa, menú, botón derecho del ratón, insertar gráfico, y ahí tenemos el PIB a precios corrientes. Vean ustedes la diferencia que hay entre el PIB a precios corrientes y el PIB a precios constantes. Vean que el ciclo se observa mucho más atenuado aquí que con precios constantes. Este subidón que tiene, este crecimiento, esta tendencia, esta pendiente tan incrementada del PIB corriente es típica de él, de una magnitud monetaria a precios corrientes. Cuando ya la deflactamos tenemos un ritmo más mesurado, ¿de acuerdo? Un crecimiento más mesurado. Bien, tomando en cuenta eso, bueno, pues regresamos entonces. Quizás pudiera ser importante que pongamos todos los dígitos que tenemos aquí implicados, y también sería bueno comprender de qué magnitud estamos hablando. Miren, a precios corrientes, según la vieja metodología, en el 2010 estábamos teniendo, vean ustedes, 43.480.673.036 dólares. Estamos hablando de 43,000 millones de dólares el Producto Interno Bruto. Con la nueva metodología esto ha cambiado. Cierto, esto es un cálculo que hace el PWT, Penn World Table, y bueno, lo que puede hacerse es sobre la base de los nuevos más o menos 23,000 millones de dólares, no 43 sino 23, que ha calculado el Banco Central. Sobre ese nivel extrapolar las tasas de crecimiento que tenemos en esta serie más larga. Eso podríamos hacerlo, pero por ahora no nos interesa eso, simplemente nos interesa la cadencia.
Entonces, ahora bien, dicho eso, vamos a seguir adelante. Entonces, calculemos ahora, si les parece, por favor, el salario real. Que dado que tenemos aquí la parte que le corresponde a los salarios, acuérdense que el PIB es la suma de salarios más ganancias, eso es una primera identidad del PIB. ¿Cómo calculamos el PIB? Como todos los ingresos de los trabajadores más todos los ingresos de los empresarios. Por tanto, tendríamos la suma de salarios más la suma de ganancias igual al Producto Interno Bruto. Esa es la perspectiva desde el lado de ingreso. Hay tres: ingreso, gasto y producción. El gasto, la visión keynesiana, consumo más inversión más exportaciones menos importaciones. Y desde el lado de la producción tendríamos el Producto Interno Bruto como la producción bruta menos el consumo intermedio. Bien, vamos aquí a calcular pues los salarios reales. Claro, como ya el PIB está en términos reales, pues simplemente multiplico este 51% por la magnitud del PIB. Y ahí tenemos pues los salarios reales. Clic, clic, y ya nos da hasta el año 2014. Ok. Bien, hasta ahí estamos bien. Ok. Ahora calculemos el salario medio real. Salario medio. Me gustaría calcular primero el salario corriente para que vean lo que sucede. Salario corriente. Entonces sería otra vez, si atendemos a nuestra fórmula, la magnitud a precios corrientes es la magnitud a precios constantes por el índice. Entonces tendríamos esta magnitud a precios constantes multiplicada por el índice. Ahí está. Y grafiquemos las dos, ¿les parece? Nuevamente seleccionamos desde aquí hasta el año 2010 y después control, mantenemos el control del teclado y seleccionamos esto hasta el 2010. Aquí en la hoja activa, botón derecho del ratón, insertar gráfico, y vean lo que tenemos en términos constantes y en términos corrientes. Ahí está en azul en términos reales y en términos corrientes está en naranja. ¿De acuerdo? Vean los crecimientos que tiene en el último periodo, son más acusados a precios corrientes que a precios constantes o reales. Bien, vamos a calcular ahora el salario medio. Bien, el salario medio sabemos que es la relación simplemente de W entre el empleo, y tiene más sentido, por supuesto, hacerlo en términos reales. Por tanto, dividimos todo el salario que está en términos reales, toda la masa de salarios, entre el número de empleados. Estamos diciendo que para el año 1920 tendríamos un salario medio de $2,000 al año, con precios del 2005. Hacemos doble clic a esta fórmula, que vean ustedes la fórmula. Ahí está el azul entre el rojo, y doble clic en esta parte y ya nos da los salarios medios. ¿De acuerdo? Bien, pues podemos graficar. Sería interesante graficar estos salarios medios. Lo hacemos nuevamente desde el 20 hasta el 2010, y los salarios medios
reales. Ahí está, ahí tenemos la gráfica. Me gustaría ponerlo esto como línea, insertar, clic, clic, cambiar tipo de gráfico, línea, de acuerdo, ahí está. Vamos a ponerlo oscuro, a ver si lo deja hacer desde acá. Sí, si lo dejó hacer. Esto también sería bueno o conveniente que lo pusiéramos más grande, un poco para también dar idea de cómo hacer una gráfica decente, elegante, ¿no? Formato de eje, línea, oscura. Por defecto ya no pone Excel negro el eje, sino hay que darle uno esto. Ok, ahí está. Estos números definitivamente más grandes y negros, no grises. Ahí está. Yo preferiría que esto se quitara, estas gradas. Y ya tenemos entonces ahí que el salario real del año 78 es de 7.5 mil dólares o 7.584 dólares. Es la cúspide de los salarios reales en El Salvador. Es interesante tener esta perspectiva amplia porque da mayor robustez sobre dónde estuvo el cenit, la cúspide de los salarios reales medios en el caso de El Salvador. La caída estrepitosa en la época de la guerra hasta el año 91 con 4.700 y la recuperación leve que no llega a los niveles del 78. Para el valor que tenemos del 2010 llega a 5.800, es decir, hay una caída real del salario promedio por trabajador en El Salvador. Por supuesto, aquí podríamos calcular la tasa de crecimiento, ya sea por periodos, la tasa media de crecimiento, o por año, tasa de crecimiento. Ya sabemos cómo calcular esas tasas de crecimiento, lo hemos desarrollado en este canal de César Santube. Podría ser interesante, ¿por qué no?, calcular un número índice sobre este salario real medio. Vamos a hacerlo. Número índice. El número índice nos muestra el crecimiento, pero sobre la base de un año. Entonces vamos a poner número arriba, número índice, y aquí número índice salario entre empleo real. Vamos a ponerlo, ¿qué les parece? 2000. Podemos cambiar de base, no tiene por qué ser 2005 igual a 100. ¿Qué les parece 2000 igual a 100? Pero insisto, puede ser cualquier otro año. ¿Por qué 2000? Porque es un año donde hay menos problemas como el año 2008, que hay una crisis económica. Entonces, tenemos esto y el salario real de cualquier año, ¿de acuerdo? En este caso del año 1920, entre el valor de 2000, hemos dicho 2000, es decir, la fila 85, es decir, estaríamos por aquí, 85 es este, ¿de acuerdo? Y fijamos este con un F4. Vean ustedes cómo cambió. Todo eso lo ponemos entre paréntesis y lo multiplicamos por 100. Ya tenemos que para el año, disminuyendo los
los decimales. Para el año del 20 tenemos, déjenme poner esto de este modo, ocultar. Para el año de 1920 el salario representaba solamente el 37 o 38% de lo que se tenía en el año 2000. Creo que por lo que he comentado, quizás es mucho más interesante poner todo en términos del año máximo. Entonces, en lugar del 2000 voy a poner como referencia, bueno, termino si quieren con esto. Yo aquí tendría que decir, pues clic, y vean ustedes cómo se desarrolla. En el año 2005, en el año 2000 tendríamos que tener 100, y en efecto, si yo graficara esto, y lo voy a graficar, hasta el año 2010, creo que solamente tiene sentido hasta el 2010, con base 2000 igual a 100. Vean ustedes, insertar gráfico, ahí está, y vamos a copiar este formato. De hecho, incluso aquí mejorémoslo un poquitín en negritas y en negro, ¿de acuerdo? Y copiar este formato en esta gráfica. Pegado especial, formatos. Ahí está. Tenemos que en el año 2000 esto fue 100. Vean ustedes. Pero tendría, creo que mucho más sentido hacerlo con 1978, dado que es el año del cenit, el año máximo del salario medio real. Vamos pues a hacerlo. Entonces, copiamos esto, solo que en lugar de 2000 vamos a poner, hemos dicho 1978 igual a 100. Entonces tendríamos este mismo entre el valor del 78, es decir, este valor 7500 habíamos dicho, ¿se acuerdan? Y todo eso con F4 fijado y multiplicado por 100. Y con 2 decimales. Podríamos haber llegado al mismo resultado si directamente trabajamos con este número índice y todo lo dividimos entre el índice del 78. Lo mismo, hubiésemos llegado a la misma conclusión. Lo voy a demostrar. Por 100. Está, se puede observar que es exactamente lo mismo. Ok, simplemente cambié de base sobre un índice ya preestablecido que era el 2000 igual a 100. Si yo lo divido todo entre el valor de este índice en el año 78, que es lo que estoy haciendo aquí, obtengo lo mismo, exactamente lo mismo que si hubiese hecho desde el principio esto entre el salario medio real del año 78. Ok, grafiquemos los dos. Vean que estoy partiendo desde una celda más arriba. Es importante para hacer la gráfica. Hasta el 2010. Y hacemos la misma operación de copiar los formatos que tenemos aquí o aquí en el gráfico siguiente nuevo. Copiar, pegado especial, inicio, pegado especial, formatos,
Y ahí está, tenemos, fíjense ustedes, esta es el 78 igual a 100 y el otro es 2000 igual a 100. Voy a borrar este, no tiene, creo que puedo crear un clon con control, me desplazo hacia la derecha, ahí creo pues un clon y elimino en este caso la línea negra. Ahí está, eliminada la línea negra nada más. Y aquí sabemos que esto es número índice de salario real medio 1978 igual a 100. Es interesante ver cómo el último año, el 2010, constituye solamente el 77% de lo que se llegó a obtener en el año 1978. Es decir, ha habido una caída del cerca del 23% en el salario real respecto a 1978. Habría que actualizar estos datos. Creo que la caída ha sido todavía mayor 10 años después, al 2010. Pero bueno, esto ya nos dice bastante. Esto nos dice pues la precariedad que tiene el salario en el caso de El Salvador. ¿De acuerdo? Una tarea podría ser entonces llegar hasta el número índice del salario medio real, calculando primero por supuesto el salario medio y por supuesto calculando todo lo que hemos hecho anteriormente en términos de cálculos de deflaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto que hemos calculado a partir de este video. Bien, vamos a dejar este Excel de todas formas para que puedan hacer sus comparaciones, pero la idea es que lo repliquen, ¿verdad? Entonces, bien, tenemos pues esa información. Déjenme poner aquí mostrar. Ahí está todo lo que hemos hecho. Sea pues entonces la forma de deflactar y calcular el salario real medio para El Salvador de 1920, una serie bastante larga, hasta 2010. Hasta pues la próxima.